Movimiento rotacional. En el movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masas, la velocidad de un punto del sólido es proporcional al radio de la circunferencia que describe, y su dirección es tangente a dicha circunferencia. Gráficamente se representa de la siguiente forma. Un ejemplo de rotación es el de la Tierra alrededor de su propio eje de rotación, con un periodo de rotación de un día siderio. Movimiento rotacional puro. En el movimiento rotacional puro se da cuando cada partícula del cuerpo se mueve en el círculo alrededor de una sola línea. Esta línea se llama eje de rotación. En consecuencia, los radios vectores desde el eje a todas las partículas experimentan el mismo desplazamiento angular al mismo tiempo. El eje de rotación no necesita pasar por el cuerpo. En general, cualquier rotación puede especificarse completamente mediante los tres desplazamientos angulares, con respecto a los ejes de coordenadas rectangulares x, y, z. Ahora, energía cinética rotacional. La energía rotacional es la energía cinética de un cuerpo rígido que gira en torno a un eje fijo. Esta energía depende del momento de inercia y de la velocidad angular del cuerpo. Mientras más alejada esté la masa del cuerpo respecto al eje de rotación, se necesitará más energía para que el cuerpo adquiera una velocidad angular. La energía rotacional es, entre otras cosas, de gran importancia para turbinas, motores, generadores, neumáticos, ruedas, ejes y hélices, entre otras cosas. Momento de inercia. Un cuerpo que rota en torno al eje X con velocidad angular posee la energía rotacional, vista en la siguiente ecuación, donde I sub X es igual al momento de inercia del cuerpo en torno al eje X, y W será la velocidad angular. La energía rotacional se puede expresar a través del momento angular, que está dada por la ecuación vista, donde el momento angular y la velocidad angular no son paralelas entre sí, excepto en la rotación alrededor de un eje principal de inercia. Mediante las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es constante, obtenemos cuatro ecuaciones cinemáticas que nos permiten calcular la velocidad final, el cambio de posición o la aceleración del objeto, si conocemos algunas variables, y son las ecuaciones en pantalla. De la misma forma, cuando tenemos un movimiento de rotación, es posible obtener ecuaciones cinemáticas para el movimiento rotacional, siempre que la aceleración angular sea constante. Como podemos observar, las ecuaciones tienen la misma forma, donde simplemente es sustituir la posición con posición angular, velocidad con velocidad angular y aceleración con aceleración angular. Para utilizar estas ecuaciones, la aceleración angular debe ser constante. Ahora podemos ver de forma más general una comparación entre movimiento lineal y movimiento rotacional. Hoy hablaremos sobre el movimiento traslacional. Se dice que se presenta un movimiento traslacional cuando el cuerpo cambia posición sin cambiar su orientación. Es decir, todos los puntos de dicho cuerpo sufren el mismo desplazamiento a medida que transcurre el tiempo. De acuerdo con la figura, la partícula A y el centro de masas han tenido el mismo desplazamiento. Esta es la razón por la cual, cuando se analiza el movimiento de traslación, es suficiente con considerar el movimiento del centro de masa de dicho cuerpo. En un sólido en movimiento de traslación, todos sus puntos tienen la misma velocidad instantánea y la misma aceleración instantánea. Se habla de traslación rectilínea, las trayectorias son rectas y paralelas entre sí, o sea, equidistantes. Y si la traslación es curvilínea, las trayectorias de los puntos materiales son curvas planas o alabeadas equidistantes entre sí. En la mecánica clásica, para que un cuerpo clásico, y por tanto moviéndose en un espacio euclídeo, una traslación es la operación que modifica las posiciones de todos los cuerpos según dicha fórmula, donde tenemos que el vector x, y, z va a ser igual a x más la variación del vector en x más y más la variación del vector en y más z más la variación del vector en z, lo cual va a significar que va a tener un movimiento de posición más no de orientación. Tenemos este ejemplo donde nos dicen una traslación tiene el vector 3, menos 3. Tenemos que hallar la figura transformada de un triángulo cuyos vértices son A igual a 0,0, B igual a 5,7 y C igual a 8,4. Entonces, para hallar los nuevos puntos de A, B y C, solo basta con sumar dichos puntos con el vector de traslación.
Así veremos que la figura se va a mover en posición, pero no en orientación. Tenemos que en un cuerpo sólido rígido realiza un movimiento de traslación cuando, considerando un segmento entre dos puntos A y B del cuerpo, este se mantiene siempre paralelo a sí mismo durante todo el movimiento, considerando el cuerpo rígido como el conjunto continuo de puntos materiales. Cada punto material describirá en el movimiento una trayectoria determinada y a todos los demás materiales describirá trayectorias equidistantes entre sí.